Buenos días a todos y bienvenidos a este segundo día de nuestro seminario. No olviden firmar su asistencia, revisar en la mesa de registro. Pueden hacerlo a lo largo del día, no es necesario salir ahora, pero no olviden hacerlo, es muy importante. Y también revisar que su nombre esté bien escrito, por favor, porque es el nombre con el que nos basamos para hacer los reconocimientos. Bueno, esta mañana vamos a tener a las 11 nuestro receso, vamos a tener un coffee break aquí afuera. No dejen de seguirnos en nuestras redes, que ayer se las compartía y se las compartiré más tarde de nuevo, y de visitar la librería virtual que estará físicamente aquí afuera a la hora de su receso. En internet la pueden encontrar en libreriamatrimonioyfamilia.com. Le cedo la palabra al Padre. Muy buenos días y cualquier cosa estamos aquí. Bienvenidos, buenos días a todos. Comenzamos con la oración nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos explicado las razones por las cuales nos orientamos según la concepción filosófica y teológica de Santo Tomás, que resume la de la tradición. Por supuesto que hay muchos otros autores, hay grandes pensadores en la riqueza de la tradición que sería bueno conocer y producir un pensamiento complementario en orden a la iluminación de la problemática psicológica. Pero en una época en que falta la orientación fundamental, siempre es bueno retornar a un orden inteligible, a una doctrina que pueda ser con todos para después tenerla como esa profundización. Estábamos explicando algunos aspectos de la doctrina de Santo Tomás, cómo pueden colaborar para la generación de una auténtica psicología cristiana. Decíamos, no se trata solamente de los aspectos más específicos relacionados con las pasiones humanas, sino que el conjunto del pensamiento teológico y filosófico tiene conexión con la psicología, porque la psicología, en primer lugar, estudia al hombre como que es criatura de Dios, y estudia al hombre que, sobre todo, tiene un fin que se encuentra en la misma vida de Dios. Por eso, no hay nada en la teología que sea finalmente extraño a la psicología. No porque queramos psicologizar o hacer una reducción antropológica de la teología, sino al contrario, porque queremos elevar la antropología y la psicología a la perspectiva de la revelación, a la perspectiva divina. El tratado acerca de los ángeles, en el que Santo Tomás desarrolla toda su maestría, solo aparentemente y por supuesto, para los que no tienen profunda fe y profunda experiencia de vida, puede quedar fuera del ámbito de la verdadera psicología. San Ignacio de Loyola mostró de modo insuperable en la práctica lo que significa la influencia constante de la parte principal de la realidad natural, el mundo de los ángeles,
sobre la vida del hombre, de los hombres, en sentido positivo y en sentido negativo. La experiencia de la dirección espiritual demuestra, por otra parte, que las más enrevesadas situaciones humanas no pueden resolverse con prescindencia de la acción de los ángeles buenos y malos sobre la vida de los hombres. Entonces, aquí encontramos el trabajo de Dios, y se habla también de las criaturas. Entre las criaturas están los hombres. Se desarrolla la antropología filosófica en el contexto del estudio teológico. Se considera el hombre caído en el pecado, elevado por la gracia, y se consideran las criaturas superiores al hombre, las sustancias separadas de la materia. Este tratado tiene una atinencia muy importante con la psicología. Por supuesto, en la visión de la psicología del siglo XX, esa conexión es indirecta, es oscura, es confusa. Hemos citado a Freud, el libro de la interpretación de los sueños. Ese libro está basado finalmente sobre observaciones que provenían de la antigüedad clásica misma, de Aristóteles. Aristóteles señala cómo en los sueños hay como una intervención de los dioses. Para Aristóteles existen dioses y los dioses son los ángeles en la doctrina cristiana, en la revelación bíblica. En el sueño sí hay fenómenos fisiológicos, hay alteraciones de la percepción, pero hay también influjo de los dioses. Esa es la doctrina antigua. Ahora, en la doctrina cristiana hay una larga tradición de interpretación de los pensamientos, no solo según su cualidad propia, sino también según su conexión con sustancias separadas de la materia. Aquí hay que recordar otro aspecto en el cual la psicología está en conexión con la metafísica. Nosotros que vivimos en una época de influjo del positivismo, del empirismo, del materialismo, tendemos a concebir la realidad solamente según su aspecto material, según la parte material del universo. La concepción clásica de la antigüedad es muy diferente, o sea, la parte principal del universo es inmaterial. Pensemos en Platón. La realidad del ser es principalmente o totalmente, incluso inmaterial. El ser es inmaterial, son las ideas. Las cosas materiales no tienen ser. Por supuesto, Aristóteles corrige esta perspectiva de Platón. Para Aristóteles también las cosas materiales tienen ser, pero ser imperfecto. Y la imperfección viene de la materialidad. Por eso, para el mismo Aristóteles, y siguiendo la tradición platónica, Aristóteles era discípulo de Platón, sigue siendo principal la parte inmaterial del universo. O sea, las sustancias separadas de la materia, las inteligencias puras que mueven en el universo, los motores inmóviles, de los cuales hay uno vida perfecta, inteligencia, acto puro, etc. Que es feliz, como los otros motores también son felices. Bueno, esa concepción profunda del universo es muy difícil, es inaccesible normalmente a la mente humana cuando está bajo el influjo principal de las pasiones y cuando sigue principalmente el conocimiento. Hace falta un intelecto física. Ahora, según la revelación cristiana, el universo se manifiesta nuevamente como constituido por
una parte material y una parte inmaterial que es inmensa. Siguiendo la tradición, Santo Tomás dice que es innumerable la cantidad de ángeles. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se hace referencia a estos ángeles que son numerosísimos, que son más numerosos que las cosas materiales, porque el Dios en su creación procede con orden y es natural que haga principalmente numerosas las cosas que son más perfectas. Entonces, los ángeles son muchos y son más que los hombres. Y son más perfectos, naturalmente, que los hombres. Por eso es natural que los ángeles influyan sobre las realidades materiales. Eso ya está en la filosofía antigua, es justamente la doctrina de los móviles, consiste en o sea, tiene superior, es más perfecto y por tanto determina, mueve lo material. Esto lo podemos entender fácilmente desde el punto de vista antropológico, considerando la relación entre el alma y el cuerpo. El alma no solamente da el ser al cuerpo, sino que lo mueve. Lo mueve porque es acto, está en acto y el acto produce el movimiento que tiende hacia el acto. El movimiento es un acto imperfecto que tiende a la perfección del acto justamente perfecto. Entonces, el universo inmaterial es más consistente, tiene más ser que el universo material y lo determina y lo mueve. Por eso los ángeles o las sustancias inmateriales influyen sobre el universo. Hay una influencia especial y que esta influencia sigue la condición moral de los ángeles. Hay ángeles buenos y ángeles malos. Y toda la historia de la humanidad está asignada por este influjo de los ángeles buenos y malos. En el pecado original hay un influjo del demonio sobre el primer hombre a través de la tentación de la primera mujer, etc. En el Nuevo Testamento hay muchas maneras según las cuales los ángeles influyen sobre los hombres y en el Antiguo Testamento se prepara esa influencia a través de las apariciones de que preparan el conocimiento de Dios. La misma ley antigua es dada por medio de los ángeles. La ley del Antiguo Testamento es dada por medio de los ángeles, como subraya también la carta a los Hebreos. Toda tradición cristiana, desde el punto de vista teológico, pero también desde el punto de vista práctico, tuvo siempre consideración adecuada de este influjo de los ángeles. Pensemos en todo el desarrollo de la vida monástica. Lo principal de la vida espiritual, del crecimiento espiritual, es la manifestación de los pensamientos. Entendiendo aquí por pensamientos todos los fenómenos interiores, no solamente los conocimientos universales de la inteligencia, sino también los movimientos afectivos, la interacción de estos movimientos con el conocimiento sensitivo y con el conocimiento intelectivo. Entonces hay todo un mundo interior que está conectado inmediatamente con el influjo de los ángeles buenos y malos. Toda la tradición, prácticamente hasta nuestros días, tuvo siempre muy presente este influjo. En nuestros días, esta consideración tiende a perderse al mismo tiempo que desaparece la visión metafísica. O sea, cuando la teología está despojada de una auténtica metafísica, tiende a reducirse
a una especie de análisis antropológico que no supera la condición material de la vida humana y la condición social reducida a lo material. Pero cuando se trata de auténtica teología, hay siempre una consideración que supera la materia, una consideración metafísica, una consideración de Dios como absolutamente inmaterial y por tanto también una apertura a esta realidad inmaterial, no solo desde el punto de vista especulativo, sino también práctico. Uno de los autores, que son muchos, que en la tradición ha considerado este aspecto práctico es San Ignacio de Loyola. Recordemos en los ejercicios espirituales, cuando trata del discernimiento de los espíritus, se refiere exactamente a esto. Hoy la palabra discernimiento se usa en muchos sentidos, pero el sentido original del término es este, es un discernimiento, quiere decir distinción, o como dice San Ignacio, discreción, separación. Separación del influjo de los ángeles buenos del influjo de los ángeles malos. Ese influjo es universal y personal, aunque no reemplaza. Y es un error reducir toda la vida humana y por tanto toda la consideración psicológica de la vida humana y todo el análisis espiritual al discernimiento de espíritus, porque el hombre tiene una inteligencia y tiene una voluntad y los ángeles buenos y malos no pueden reemplazar esa inteligencia y esa voluntad. Más aún, aquí Santo Tomás da una contribución fundamental. Ni los ángeles ni los demonios o ángeles malos decir actos intelectuales o actos volitivos, no pueden reemplazar el acto propio del sujeto. Solus Deus illabitur anime, decían, siguiendo la tradición, o sea, solo Dios cae dentro del alma o entra en el alma. O sea, un ángel bueno, un ángel malo no pueden producir un acto de entendimiento o un acto de voluntad, no tienen la capacidad porque el acto de entendimiento y el acto de voluntad requieren siempre la intervención divina, que es superior a la de los ángeles, porque se acrecienta el ser cuando hay una verdadera intelección nueva de la realidad o cuando hay una nueva producción del bien, que es el bien moral, que es fundamentalmente metafísico, como dijimos anteriormente. Entonces, directamente los ángeles buenos y malos no pueden influir, pero sí pueden influir indirectamente, es decir, a través de las facultades sensitivas y de las facultades afectivas que siguen a la sensibilidad. Entonces, eventualmente los ángeles pueden producir imágenes, los ángeles buenos para sus fines y los ángeles malos para los suyos. Pueden producir pasiones a través de la alteración de los órganos corporales de los apetitos, así como a través de la alteración de los órganos de los sentidos. Esto es posible para los ángeles buenos y malos, y además es muy común, no es algo muy extraordinario, es algo de lo cual todos podemos tener experiencia. Está bien que hay caracteres diferentes, hay configuraciones diferentes, hay personas que son más susceptibles, más sensibles a este influjo de los ángeles y otras que son menos sensibles, que están más naturalmente sujetas a su propia razón y menos alteradas en su vida psíquica por el influjo de los ángeles buenos y malos. Por eso decíamos anteriormente que es un error reducir toda la vida humana a un discernimiento continuo, como si hubiese que permanentemente distinguir entre la acción de los ángeles buenos y malos, entre los ángeles y los que influyen en la vida de una persona.
Hay perspectivas espirituales distorsionadas que terminan en esta visión. Es decir, permanentemente se está tratando de individualizar en qué obra el demonio, en qué obran los ángeles o en qué obra Dios, y finalmente se cae en la trampa de ver todo desde el punto de vista del demonio, porque hay que estar siempre refiriéndose a él. Esto es un error que existe, se da. Normalmente en la actividad psicológica existe el error opuesto, o sea, el error de no considerar esta operación. O sea, el error positivista, empirista, reducir todo a estructuras basadas sobre esquemas que se consideran estables y casi fijos, esquemas que finalmente explican las enfermedades psíquicas, como si el hombre tuviese una especie de naturaleza inmutable que no es susceptible de modificación sino por una operación externa, extrínseca. Esto es el error opuesto. El hombre, en la realidad, es un ser que tiene una sí misma, por eso es imagen de Dios, pero también pertenece al conjunto del universo, por una parte a la realidad material, y por otra parte, a través de la realidad material está en contacto con la realidad inmaterial que mueve e influye de muchas maneras sobre la realidad material. Entonces, sobre todo, en la perspectiva de la revelación es necesario tener en cuenta el influjo de los ángeles buenos y malos. Los ángeles buenos que influyen en el servicio de Dios y los ángeles malos que influyen en sentido contrario. San Ignacio es muy equilibrado en esto. En los ejercicios dice que hay 3 modos de realizar elección, que es el objetivo de los ejercicios: elegir, o sea, ayudar a la voluntad a determinar las operaciones necesarias para alcanzar el fin. Hay un modo de elección que es como una cierta intuición sobrenatural, o sea, es una obediencia a la acción de la gracia, que es superior a este discernimiento de espíritus entre ángeles buenos y malos. Hay otro modo de elección que es atendiendo a los diversos influjos de ángeles buenos y malos. Y hay un tercer modo que es por el discurso de la razón, o sea, usar la inteligencia para determinar las operaciones. En realidad, el modo de elección que depende del discernimiento de espíritus no es el más importante, es subordinado. Entonces, es equivocado ponerlo como lo principal y hacerlo un criterio universal. Todo es objeto de discernimiento en este sentido. De la acción de los ángeles y los demonios es un error, porque es no considerar la estructura profunda de la creación, es no respetar la creación divina como fruto de la sabiduría infinita de Dios. Dios hace todas las cosas con un orden y con una propia consistencia. Entonces, el hombre no es una especie de juguete de los ángeles buenos y malos, tiene su propia inteligencia, tiene su propia voluntad, es capaz de determinar sus propios actos, es por sí imagen de Dios. Entonces, no es lo más importante, pero hay que considerarlo, sobre todo cuando la naturaleza está corrupta o está caída. O sea, en el estado de debilidad en el cual nosotros nos encontramos, adquiere una importancia relativa superior al discernimiento. Porque hay que reformar la propia vida y eso es muy trabajoso. La reforma de la propia vida no se realiza
en modo inmediato, solo por actos de inteligencia y voluntad, es necesario reformar todas las potencias humanas, y para eso hay que reformar la actividad externa, porque tenemos una actividad práctica dirigida hacia el mundo exterior, hacia las otras personas, hacia el universo material, justamente para que se ordenen nuestras potencias sensitivas y afectivas al servicio de las potencias superiores. O sea, toda la vida humana finalmente gira alrededor de los sentidos internos y de las potencias apetitivas, afectivas, que a su vez están al servicio de las potencias superiores. Todo el mundo, como nosotros lo conocemos, de la actividad práctica humana, está al servicio de él, lo cual se expresa muy perfectamente en la concepción cristiana de la vida, que tiene su centro en la liturgia. La liturgia es ampliamente el culto de Dios, o sea, es una actividad práctica dirigida no solo a la gloria de Dios, a la honra de Dios, sino también al perfeccionamiento humano, o sea, a recibir las perfecciones divinas. En la liturgia hay un orden, en ese orden la cabeza es Jesucristo, que es Dios y hombre, y hay una participación de la luz divina que viene a través de Jesucristo, a través, como dice Dionisio el Areopagita, de la jerarquía celestial, que es la de los ángeles, y la jerarquía eclesiástica, que es la que existe en nuestra iglesia. O sea, la iglesia de los hombres, porque en la iglesia están los ángeles también, como explica Santo Tomás. No están solamente los hombres. Entonces, la misma luz divina se transmite a través de los ángeles y la van recibiendo unos de otros, y a través de la jerarquía eclesiástica, entendida como una continuación de la jerarquía de los ángeles. Por eso en la liturgia, que está celebrada por los ministros, por los sacerdotes, también intervienen los ángeles. Efectivamente, en la liturgia se manifiesta la presencia de los ángeles, sobre todo alrededor de la parte principal de la misa, del canon. Especialmente en las liturgias orientales se ve la presencia de los ángeles, pero también en la nuestra, cuando cantamos el santo, 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 están los ángeles que lo cantan, y la liturgia lo indica, porque los ángeles intervienen en la liturgia. Más aún, como explica Santo Tomás más adelante en la Suma, la Eucaristía, que es el centro de la liturgia, es el pan de los ángeles, porque la Eucaristía que nosotros celebramos es como un reflejo, una participación de la liturgia celestial, que es la contemplación que tienen de Dios los ángeles y los bienaventurados. Nosotros recibimos como una parte de eso, imperfectamente, especialmente a través del sacramento, que ordena a su vez toda la realidad humana. Ahora bien, lo que sucede excelentemente en la Eucaristía, por supuesto, suponiendo la fe en la Eucaristía, se transfiere, se difunde de muchas maneras en la actividad humana. Efectivamente, en una visión cristiana de la vida, el centro es la Eucaristía y todo lo demás se ordena a la Eucaristía. Todo lo demás quiere decir toda la vida humana y todo el orden temporal, todo se ordena a la Eucaristía, ¿no? Es lo que el concilio llama la consagración del mundo. No del mundo en el sentido negativo del Evangelio de San Juan, sino del mundo entendido como la creación divina. Todo está ordenado a la Eucaristía y está perfeccionado por la Eucaristía. Y en ese orden hay una acción de la cabeza que es Cristo a través de sus ministros que conectan
el orden de la vida de los fieles con la Eucaristía, es decir, con la contemplación de Cristo, del Verbo, y a través del Verbo del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el resumen. Ahora, eso que se da en un orden profundo, espiritual, sobrenatural, de la gracia, se traduce de muchas maneras prácticas en la vida de los hombres. Esto es como el orden fundamental. Para entender en profundidad justamente la situación de las personas particulares, de los individuos, hay que considerar el orden general. Esta es la gran visión de los padres de la Iglesia. Es la gran visión de los padres de la Iglesia que interpretaron auténticamente la Sagrada Escritura, que es donde se encuentra la fuente principal de esta consideración, que contiene elementos naturales que se pueden asimilar de la filosofía antigua, pero que lo supera. Ahora bien, esta visión no es ilusoria, es muy real en la vida de las personas. Refiriéndonos nuevamente a San Ignacio, es algo que se puede experimentar todos los días, como dice San Ignacio. En el contexto de los ejercicios espirituales, estas reacciones son más intensas. Entonces alguien se puede sentir de un modo a la mañana y de otro modo a la tarde, dice San Ignacio, ¿no? O de un modo un día y de otro modo otro día. Entonces es necesario interpretar estos sentimientos. Y es muy fácil confundir esto con la bipolaridad, ¿no? Porque a veces son sentimientos muy contrapuestos. Sobre todo en las personas que no tienen un adecuado gobierno de sus propias pasiones y que no tienen un desarrollo de los sentidos internos plenamente ordenado al conocimiento racional intelectual. Entonces, la condición de las personas concretas es muy variable. Sobre todo de las personas que han recibido la renovación de la gracia, que son las que normalmente conocemos en el contexto de la cultura cristiana, o al menos de derivación cristiana. Normalmente no tratamos con judíos o con hinduistas o con musulmanes, normalmente tratamos con cristianos. Estos cristianos han sido bautizados, han recibido la gracia, y aunque hayan perdido la gracia, están los signos de la gracia, de la presencia al menos precedente de la gracia. Entonces, que es algo muy profundo, porque ha renovado toda la persona. Y así como están estos signos que se pueden percibir, naturalmente, está también la acción de los ángeles buenos y malos sobre esos signos. Entonces, las personas pueden ser alteradas profundamente por la acción de los ángeles buenos y malos. En algunas personas es más notable que en otras. Tan notable que si hay una observación no del todo profunda por parte de un psicólogo o incluso de un padre espiritual, de un sacerdote, no siempre es detectable esto. Entonces se confunde con una especie de esquematismo psicológico que tiene autonomía, cuando en realidad tiene una razón más profunda, que hay que reconocer. Y que la gran tradición del pensamiento cristiano, de la mística cristiana y de la ascética cristiana, de la reforma de la vida, siempre ha reconocido. Como dice Francisco de Osuna, que es
autor de grandes libros de espiritualidad que leyó Santa Teresa, sobre todo el tercer abecedario. Lo más importante que tiene que conocer el padre espiritual son los pensamientos, o sea, el hijo espiritual que manifiesta los pensamientos, porque si manifiesta solamente el plan de vida, lo que hizo, lo que no hizo, estamos todavía a un nivel superficial. Es necesario que le manifieste los pensamientos. ¿Qué es lo que hicieron siempre los padres espirituales? Recordemos los padres del desierto en Egipto. Los monjes en Egipto se llamaban padres. Los primeros monjes. Padres. Estos padres eran personas que iban al desierto a luchar contra el demonio, contra sus propios vicios, etc. Y por la autoridad espiritual que adquirían, eran seguidos por otros, por sus hijos espirituales, que iban al desierto también para ser iluminados por los padres. En los dichos de los padres del desierto está permanentemente esta manifestación de los pensamientos. Ahora, como decíamos anteriormente, no hay que reducir todo al influjo de los ángeles buenos y malos, porque entonces no respetaríamos la verdad de la naturaleza humana. Y sobre todo no respetaríamos la diversidad de las personas. Como indicó desde un punto de vista más práctico San Ignacio, en las personas esto se da de muchas maneras. Hay personas que son más racionales, hay personas que son más justamente intuitivas, incluso con una intuición sobrenatural, porque las mueve el Espíritu Santo. Y hay personas que están más sujetas al influjo de los ángeles buenos y malos. Y hay personas en las cuales estas tres dimensiones se combinan. Entonces es imprevisible, antes de una observación profunda, el modo de conocimiento y por tanto el modo de terapéutica de las personas. Recordemos también que esta palabra, terapeutas, es la que usa Dionisio, que resume la tradición patrística anterior de Gregorio de Nisa, San Basilio, etc. Para los monjes. Los monjes son terapeutas. Es como decir, los monjes son psicólogos. Ahora, ¿qué quiere decir aquí los monjes? Los monjes, en la concepción de Dionisio, son aquellos que transmiten la luz que viene desde lo alto al pueblo. En la jerarquía eclesiástica de Dionisio, los sacerdotes están en una condición muy elevada, participan de la santidad de Dios. El obispo es santo, es perfecto espiritualmente. El presbítero participa de la condición del obispo e ilumina. Por eso, a diferencia de lo que comprendemos hoy, no es el presbítero, el sacerdote, no es uno que está con el pueblo, es uno que está iluminando desde arriba al pueblo por medio de otros que lo ayudan, que son los monjes. Los psicólogos ocupan el lugar de los monjes, incluso desde el punto de vista nominal, es decir, son los terapeutas, los que cuidan al pueblo. Es decir, los que traducen la luz que viene de lo alto a la condición concreta de la vida de los hombres. Y esto es muy necesario recordarnos también en la condición actual de crisis de la vida sacerdotal, que tiene en gran medida esta raíz, porque el modelo eclesiológico actual de un sacerdote solo que está enfrente de un pueblo que tiene tantos defectos fracasa, porque en vez de influir el sacerdote sobre el pueblo, influye el pueblo sobre el sacerdote. Entonces, ¿por qué no se respeta la condición originaria
de la realidad eclesial, así como surge de Cristo, que forma un pueblo con un orden espiritual. Bueno, en la revista Eclesia hay un artículo mío sobre esto, sobre la vocación, en el cual considero todo el orden, también lo publicó el padre Alfonso en Sacerdos. Y ahí se puede ver orgánicamente esta visión. Pero retornando al tema de los ángeles y de los demonios, para una auténtica psicología es muy necesario considerar esta dimensión, porque es presente permanentemente. O sea, no es pensable que venga una persona a consultar a un psicólogo y no tenga nada que ver ni con los ángeles ni con los demonios. Es imposible. No es así en la realidad. Es más bien lo opuesto. El problema es que la formación corriente en el ámbito de la psicología naturalmente excluye esto. Porque se supone que es una actividad científica y la actividad científica está concebida según la concepción kantiana, positivista y empirista de la ciencia. O sea, una especie de regulación racional de lo que se puede constatar por los sentidos, reduciendo la experiencia simplemente a esto. Cuando en realidad este modelo de experiencia es absolutamente insuficiente para la realidad humana. Porque la realidad humana supera lo que se puede constatar por los sentidos y lo que se puede interpretar por la razón simplemente reducida a los sentidos o aplicada a los datos de los sentidos. Hay una experiencia propia del conocimiento humano. Lo cual se refleja en el mismo uso del término experiencia. En la modernidad, experiencia se usa en sentido reductivo, es decir, una especie de constatación sensible. Y la razón se ve por encima de la experiencia como una especie de orden que se aplica a la experiencia. Esto es Kant, la filosofía de Kant. Y se llega al extremo, por ejemplo, en la filosofía de Husserl, en que se desconfía de toda experiencia y se reduce todo a una especie de idealismo puro. Husserl dice que la palabra experiencia es peligrosísima. Sehr gefährlich, dice en alemán. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque en la concepción moderna prevalece el dualismo, no hay unidad entre lo racional y la experiencia. O se va todo de un lado o del otro. En el mismo Freud hay una especie de contraposición entre lo experimental y lo racional. El uso de la palabra experiencia en la tradición cristiana, sobre todo en la Edad Media, es mucho más profundo, más amplio. En efecto, se habla de una experiencia espiritual e incluso de una experiencia de Dios, que es el uso de la palabra experiencia que prevalece en los autores espirituales y en los grandes teólogos místicos. Pensemos sobre todo en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz y en el mismo San Ignacio. Hay una experiencia de los espíritus contrapuestos. Esta misma experiencia la debe adquirir el verdadero psicólogo. Por supuesto, como ya dijimos, la experiencia humana requiere tiempo, años, y una especie de autolimitación, porque no se puede pretender desde el principio tener toda la experiencia. Eso es
hace falta reconocer los propios límites con humildad, o sea que no se tiene toda la experiencia. Aunque hay modos de suplir la experiencia, en primer lugar recurriendo a la sabiduría tradicional, porque es una especie de concentrado de la experiencia. O sea, hay una riqueza extraordinaria de autores en los cuales podemos encontrar la verdadera experiencia. Entonces, un psicólogo cristiano debe conocer profundamente estos autores. Para llegar adecuadamente a las personas que trata. No puede pretender que su formación moderna reemplace esta experiencia simplemente porque ni siquiera está considerada, no existe. Y por supuesto, como en todos los ámbitos del saber, es necesaria la interacción, sobre todo en el orden práctico, la formación, la consulta. Es muy difícil tener una perspectiva individual exhaustiva sin la ayuda de otros. Es posible, sin embargo, adquirir una verdadera experiencia. Si existe esta base de humildad, como dijimos anteriormente, de reconocimiento de los propios límites y de requerimiento de una iluminación, sea por parte de los grandes autores de la tradición, sea por parte de los que efectivamente tienen esa experiencia. Necesaria una formación que es mucho más profunda de la que hoy se denomina formación académica, que tiene un modelo racionalista y reductivo. En todos los ámbitos, incluso en el ámbito teológico, pero sobre todo en el ámbito psicológico. No hay que identificar la vida académica actual con la verdadera ciencia. Eso es un error profundo. La vida académica actual tiene muchas limitaciones y en gran medida es un cultivo de las apariencias. Lo cual es fruto del formalismo de la modernidad. Muy especialmente del formalismo kantiano. Entonces hay que liberarse de esa imagen que identifica la ciencia con la formación académica universitaria contemporánea. La universidad en nuestros días tiene muchos límites. Es como una especie de sistema impersonal a priori que funciona solo. Entonces, no hay que confiar en ese sistema, sobre todo cuando se trata de llegar a las personas, como es en el caso de la psicología. Hay una contradicción evidente entre lo que trata la psicología, que es la vida personal, y este sistema que funciona solo y al cual se le da confianza total anterior a cualquier discernimiento. Retornemos entonces al tema del discernimiento. Este discernimiento es necesario también en la psicología y para esto es necesario también que el psicólogo haya tenido discernimiento, o sea que haya sido ayudado por un padre espiritual. Hasta los freudianos lo entienden porque los freudianos se psicoanalizan recíprocamente al infinito, entonces cada uno es psicoanalista cuando ha sido psicoanalizado por otro. Lo cual
no es otra cosa que un remedio de la verdadera tradición de la espiritualidad cristiana. Es decir, es mejor ser ayudado por un padre espiritual para el psicólogo que por otro que es igual que él, o que incluso tiene mayores defectos. Entonces, ¿por qué? Porque en ese caso se confía en la fuerza del sistema, que es un sistema impersonal, el psicoanálisis sobre todo, pero también otras corrientes, son sistemas impersonales que están modelados sobre la concepción moderna kantiana de la inteligencia, que está hecha por esquemas a priori, por categorías a priori, que existen solas independientemente de la experiencia. Es evidente que esto es lo contrario de la vida personal, es poner lo impersonal por encima de lo personal. El problema es que, como dice Freud, más allá del principio del placer, atrás de la razón está lo demoníaco, él lo llama demoníaco. O sea, una especie de miedo racional que mueve la razón, de miedo irracional que mueve la razón. Hay que racionalizar ese miedo, superarlo, por medio de un análisis racional más profundo. Eso es lo que dice Freud. Entonces, si uno confía en el sistema impersonal, finalmente le da la importancia fundamental a ese miedo que está detrás. Y de nuevo cae, ahora sí, en la trampa del demonio. Porque el demonio o los demonios no favorecen la vida personal. Porque si hay vida personal, no gobiernan, no esclavizan, etc. Entonces, favorecen estos esquematismos a priorísticos, en los cuales se diluye la persona. Hoy se habla mucho de personalismo, que es una expresión ambigua, porque quiere decir muchas cosas, y muchas veces se la utiliza para introducir filosofías que no tienen suficiente fundamento, pero en este punto podríamos decir que hay un verdadero personalismo bien entendido, en el sentido de que se trata siempre de favorecer el perfeccionamiento de la persona. Entonces, hay que liberarse de estos esquemas a priori, aunque sean pseudocientíficos, pero hay que favorecer el verdadero pensamiento racional, que no es a priorístico en este sentido, sino que es un reflejo de la realidad, es realista. Sobre todo el de Santo Tomás y el de Aristóteles, que es aquí sí lo que muchas veces no quieren los personalistas. O sea, quieren otros pensamientos, pero no estos. Muy bien, antes de continuar, tal vez sea bueno dejar un espacio para preguntas, para que no se olviden los temas, y después... Después seguimos. Allá, preguntas. Sí, padre, yo tengo dos preguntas. Una es, de acuerdo con los que nos decía ayer del fin último, ¿usted cree que en la carrera de psicología se debería de enseñar a los psicólogos cómo ayudar al paciente a encontrar ese fin último, ese objetivo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, de acuerdo con lo que está diciendo ahorita, también se debería incluir en la Facultad de Psicología dentro de la Universidad Católica un curso, una materia en donde se analizara bien el discernimiento de espíritus. Sí, a las dos preguntas hay que responder sin duda positivamente. Es decir, en la carrera de psicología hay que reformarla en profundidad, hay que hacerla toda de nuevo, sobre otras bases.
Evidentemente debe existir, ya dijimos que es una actividad muy importante, que tiene un papel relevante, incluso en la vida cristiana, pero no así como está formulada actualmente y tampoco como está desarrollada en los ámbitos académicos corrientes, también en las universidades católicas. Es decir, la base de una verdadera teología, de una verdadera filosofía y de una verdadera espiritualidad tiene que ser mucho más amplia. Entonces, no solo una materia, varias materias debería haber. Y debería haber también un profundo conocimiento de la teología espiritual y un profundo conocimiento de toda la teología, de la antropología teológica y, por supuesto, de la filosofía. La carrera de filosofía, de psicología, debe ser establecida sobre otras bases epistemológicas, científicas, es decir, sobre verdaderas bases científicas, que no son las que corrientemente se establecen como fundamento en las carreras de psicología que existen actualmente, que están modeladas sobre el desarrollo de la psicología que fue dominante en el siglo XIX, en el siglo XX. Sí. Buenos días nuevamente, padre, a todos los compañeros. La psicología ha venido evolucionando a través de las décadas, de los siglos. Últimamente hay algunos enfoques, la psicología transpersonal, no sé qué opinión le merezca este enfoque. Algunos autores como Ken Wilber, que intentan hacer una síntesis entre las diferentes corrientes psicológicas, tratando de fusionarlas con algunas otras corrientes espirituales. Aunque al hablar de espiritualidad, pues se habla desde las espiritualidades orientales en general, cristianas, San Juan de la Cruz, pero vamos, es un intento de darle al ser humano este enfoque, que no todo termina con la naturaleza humana en lo material, hay un paso más allá, el transpersonal precisamente. No sé qué opinión le merezca este tipo de corrientes. Bueno, en esto como más en general, en toda la cultura, siempre hay que atender a lo que hay de verdadero, no tanto en las formulaciones doctrinales, que suelen ser muy imperfectas, también en este tipo de psicología. Ya algo así había intentado Jung, por ejemplo, que hace toda una psicología de la religión, incluso en la interpretación de la misa, de la Eucaristía, etcétera, ¿no? Pero los fundamentos últimos de la doctrina de Jung son muy problemáticos, incluso más peligrosos que los de Freud, porque llega más en profundidad. Jung es de origen cristiano, tiene un padre que era pastor protestante, entonces conoce más profundamente la vida humana, tiene otra sensibilidad que la de Freud, que era judío, que tenía un padre judío, fue educado en la ley del Antiguo Testamento. Entonces, aquí hay que distinguir la teoría de la vivencia de las personas. En la práctica puede haber personas que a través de estos caminos imperfectos se vayan acercando a la verdad. Entonces, a ese tipo de personas, claro, hay que ayudarlas, hay que alentarlas y sobre todo hay que alentarlas en el cumplimiento del deber básico de la vida humana, que es la búsqueda de la verdad. Entonces, no hay que espantarlas con la exigencia de algo que todavía no pueden aceptar, no pueden cumplir. O sea, hay que leer la acción de la gracia. Tenemos que, aquí el Concilio Vaticano II es muy iluminador, por ejemplo, cuando habla de la libertad religiosa. La libertad religiosa en la Dignitatis Humanae no quiere decir la libertad de conciencia, que cada uno piense lo que quiere. Porque la verdad de la religión es una sola. La verdadera religión es la religión católica y hay deberes respecto de esta religión, incluso por parte de la sociedad, del Estado.
El Vaticano II lo dice muy claramente al principio. Deja intacta la doctrina católica sobre los deberes respecto de la verdadera religión, que es una sola. Es la religión de Cristo, la religión católica. Ahora, las personas en la práctica, y las sociedades también, las comunidades, pueden estar más o menos lejanas de esta verdadera religión, y la gracia puede ir iluminándolas de manera que se vayan acercando a esta verdadera religión. Lo mismo en el orden individual, las personas pueden estar siendo iluminadas secretamente por la gracia, y un verdadero psicólogo cristiano, y más todavía un pastor, un ministro de Cristo, un sacerdote, debe individualizar esa acción de la gracia, ver cómo una persona está siendo llevada para favorecer el encuentro de esa plenitud, no simplemente por medio de un testimonio silencioso, o sea, callando la verdad, sino manifestando la verdad cuando es oportuno. O sea, cuando se prevé que la persona está siendo iluminada por la gracia. Ahora, en esta acción terapéutica es necesario confiar más en la gracia que en el discernimiento humano, en la prudencia humana y en la capacidad de análisis. Sobre todo si se tratara de un análisis meramente natural o naturalista, copiado de los métodos psicológicos actuales. Lo mismo habría que decir respecto de lo que ha sido citado ayer de la psicología sistémica, o sea, esta terapia que considera las relaciones familiares, etc. Eso puede ser un principio, pero está claro que en una verdadera psicología hay que ir más allá de eso, porque la vida humana no se realiza simplemente a través de relaciones interpersonales, se realiza como un perfeccionamiento de la persona en la naturaleza humana, que tiene una consistencia, una perfección, un bien común, que es distinto de la suma de los bienes individuales y de las relaciones individuales, sobre todo cuando están restringidas, por ejemplo, al ámbito de la familia. Normalmente, considerar solo los problemas familiares, aunque sea sanamente, puede acrecentar la perturbación psíquica, porque muchas veces la raíz de la problemática es que la persona está encerrada en su familia. Entonces, es necesario ir más allá de la familia. O sea, que ayudar a una persona a insertarse en la verdadera comunidad humana con toda su amplitud, y sobre todo cuando hay vida de fe, cuando hay gracia, insertarse en la comunidad cristiana, en la iglesia, considerada en toda su profundidad. Entonces hay que ver el bien común, que incluye la perfección de la persona, pero que no se reduce a la perfección de la persona individual y de la relación de esa persona con otras. Es algo mucho más profundo, que justamente es lo que vino a iluminar Cristo, unificando de raíz la perfección de la humanidad. Sí. Gracias. Padre, ahorita con todas estas consideraciones se me viene también un poco por la experiencia personal, ¿cuál sería la diferencia, digamos, esencial entre el padre espiritual y el psicólogo católico verdaderamente real, desde el punto de vista del que estamos viendo, quitando lo obvio que es que los sacerdotes tienen la capacidad de, por el orden, de administrar los sacramentos? Fuera de eso, ¿cuál sería la diferencia? Me cuesta trabajo ahorita empezar a diferenciar eso. Bueno, es que justamente aquí
tal vez no hay que pensar en términos de diferencia esencial, porque nosotros conocemos las esencias como el constitutivo natural de los entes naturales, ¿no? Entonces distinguimos una esencia de la otra por medio de la razón natural. Ahora, si consideramos la acción del Padre espiritual, estamos más allá de las esencias, porque se trata de participar de la realidad divina que es superior a la esencia, ¿no? Como decían los padres de la Iglesia, como decía San Gregorio de Nisia, San Juan Damasceno, ¿no? Dios está por encima de la esencia. Entonces, justamente aquí hay que tener una perspectiva superior. No hay una diferencia esencial. Por supuesto, el sacerdote es ministro de Cristo, en el sentido de que participa de la mente de Cristo, especialmente en el sentido práctico. Santo Tomás, cuando conecta las virtudes con los sacramentos, dice que el orden está conectado especialmente con la prudencia, que es una virtud práctica. Porque el sacerdote no es solamente un contemplativo, es uno que actúa en orden al culto divino y a la conducción de las personas en la sociedad a Dios. Entonces, hay más bien que encontrar el propio lugar en ese orden. El sacerdote, si tiene perfección espiritual, incluye eminentemente, podríamos decir, la operación de los psicólogos en un orden superior, que no quiere decir que la realiza prácticamente ni que tiene todas las habilidades prácticas, porque eso es imposible en la vida humana, porque no todos podemos tener las mismas habilidades. Para lograr la comunicación personal, resultados prácticos, etc. Pero eminentemente la paternidad espiritual debería incluir esta consideración psicológica, lo cual no implica, por el contrario, exige que la acción de los sacerdotes sea ayudada por la acción de otros que participan. También un padre de familia participa de este ministerio, de la paternidad, porque un padre de familia no es solamente un padre natural, es un padre espiritual de sus hijos. Una madre de familia es una madre espiritual, etc. Pero hay algo divino en el ministerio sacerdotal. Hay algo divino que no se puede reducir a lo natural. Y que tampoco depende de las cualidades propias de cada obispo, sacerdote, etc. Es algo que está puesto por Dios ahí y que hay que reconocer humildemente. El mismo sacerdote tiene que ser humilde y reconocer que no es fruto de su propia inteligencia, de su propia preparación, etc. Es algo divino, que un verdadero cristiano siempre reconoce. Entonces, un psicólogo será idealmente buen psicólogo si tiene un padre espiritual, porque es como que continúa hacia las personas sobre las cuales se actúa esa paternidad, que finalmente tiene un origen divino en la paternidad de Dios. Serían como distintos niveles de participación de la paternidad divina. Sí. Pero según un orden que no depende artificialmente de las ideas humanas, sino de lo que ha establecido Dios por medio de Cristo. Pero hay que encontrar el propio lugar, que en términos más actuales es la propia vocación. O sea, la vocación fundamental del cristiano es una sola, que es la vocación a la vida divina. Pero esa vocación se manifiesta de muchas maneras. Entonces hay que determinar cada vez más precisamente ese, por decir así, ese lugar espiritual de cada uno, según una orden, y eso requiere una lectura total de las propias capacidades, etc. Entonces un psicólogo no puede ser igual a otro, como tampoco un sacerdote es igual a otro. Por eso
también es necesario ir buscando el padre espiritual, porque no todo sacerdote puede ser o presbítero o puede ser padre espiritual de otros. O sea, hay que eliminar aquí también el formalismo, porque ese formalismo que existe en la psicología existe también en la vida de la Iglesia. O sea, es uno de los grandes problemas de la vida cristiana moderna, o sea, la reducción racionalista de la vida de la Iglesia, o sea, reducir la vida de la Iglesia a una especie de aparato que funciona solo, que por supuesto está en crisis y ha fracasado evidentemente, pero que no se reconoce suficientemente este tipo de fracaso, el fracaso de este tipo de modelo. Es necesario ir a una profundidad superior que esté más cercana realmente a la revelación divina. O sea, es necesario que las comunidades cristianas tengan un padre. Sin padre no hay vida cristiana. Sí. Padre Ignacio, en esta línea, quizás en los últimos decenios se ha perdido ese anclaje profundo en el orden respecto a la paternidad espiritual de los laicos, ¿no? Y de repente en los últimos decenios como que se ha sustituido o se ha pensado que alguien que no es sacerdote puede ser un padre espiritual propiamente hablando, no solo un guía ni un orientador, sino realmente sustituyendo la figura del padre espiritual. Puede ser que por lo que ha sufrido el sacerdocio en los últimos tiempos, desconfianza hacia el sacerdote en cuanto tal, el bombardeo mediático contra la figura del sacerdote no haya ayudado a una verdadera concepción de esto, que es más profundo, como usted bien decía, más allá de las propias cualidades y preparación del sacerdote, y falta una mayor fe en ver que ahí hay un orden, hay un sacramento y hay una paternidad que desciende, como dice San Pablo, de arriba. Entonces, ¿qué comentario usted nos podría decir al respecto en cuanto a que quizás deberíamos retomar la dirección espiritual, la verdadera paternidad espiritual, afianzada en el sacerdote, más allá de la persona, más allá del individuo, con su preparación, cualidades más o menos buenas o más o menos defectuosas, ¿no? Bueno, respecto de esto habría mucho que decir. Bueno, comencemos por los términos, ¿no? Dirección espiritual es más bien un término moderno, no existe en la tradición, es legítimo, pero justamente tiene un carácter directivo que puede ser fácilmente interpretado en el lenguaje corriente como una especie de control extrínseco, porque es un término que se usa corrientemente. Hay directores en empresas, en la actividad estatal, en diversos ámbitos. Entonces, la palabra más tradicional es maestro o sobre todo padre, que es más antigua. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, que estudia profundamente este tema, usa estos dos términos, maestro espiritual o padre espiritual. Y subraya muy adecuadamente que hay que elegir muy bien el padre espiritual porque como es el padre, se vuelve el hijo, lo cual es natural. Y esto no se considera suficientemente, porque parecería que el resultado tiene que ser autónomo respecto de la persona, del padre. Pero entonces no es un verdadero padre. Pues el padre es natural, todos entendemos que el padre en el orden de la familia natural, biológica, histórica, se parece, o sea que el hijo se parece al padre. Esto es natural. Pero no es tan obvio entenderlo en el orden espiritual, y sin embargo es así. Ahora, también hay que considerar que ningún obispo, ningún sacerdote, ningún papa realiza plenamente la plenitud del sacramento del orden que tiene su origen en la Trinidad. El
como dice Santo Tomás, el carácter, que es lo más propio del sacramento del orden, además de la gracia santificante que da, es el carácter para ser instrumento. El carácter es signo de la Trinidad, dice él, citando otros autores de la tradición. O sea, es ser instrumento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, del Padre que engendra al Hijo, para que el Hijo se parezca al Padre, y del Espíritu Santo que opera como amor entre el Padre y el Hijo, y que expande ese amor hacia la creación, etc. Entonces, finalmente, esta relación de paternidad hay que entenderla según su origen divino en la Trinidad, entre el Padre y el Hijo. Y por eso hay que encontrar bien el Padre, que quiere decir reconocerlo, no es que se determina automáticamente por criterios extrínsecos, por el lugar donde uno está, etc., sino hay que buscarlo, el Padre espiritual. Hay que imitar a los que iban al desierto porque iban a buscar el Padre, que estaba ahí. Entonces iban ellos también. La otra consideración es más bien moderna, funcional. Es decir, hay una jurisdicción, hay un territorio, hay una organización, entonces en esa organización hay uno que está designado como padre. El mismo ordenamiento de la Iglesia en la actualidad, que es muy complejo, favorece esta visión. Entonces muchas veces el párroco o el obispo son más administradores que padres, y sobre todo que padres espirituales. Ya pocos se dedican a los sacramentos porque tienen tantas otras cosas que hacer, y menos todavía son padres espirituales. Y muchas veces la formación de los sacerdotes mismos no es adecuada a esta función que es primordial. O sea, no están formados para ser padres espirituales, entonces van un poco por intuición, pero no siempre logran desarrollar todas las virtualidades que hay en el sacramento del orden para esta paternidad. Por eso es necesario, por un lado, buscar la paternidad espiritual, que no necesariamente coincide con un territorio, con una organización, y después es necesario insistir mucho en la formación teológica y espiritual de los sacerdotes para que recuperen esta dimensión que es fundamental. Y aquí también hay que razonar a partir de la experiencia. Es obvio que este modelo está en crisis. O sea, este modelo de organización de la Iglesia en la modernidad está en crisis. Está en crisis en los laicos y está en crisis también en el ministerio sacerdotal, episcopal. Está en crisis porque, como es obvio. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando no hay paternidad espiritual, el pueblo no recibe la luz de Dios y termina debilitando al mismo sacerdocio. Cuando no recibe el verdadero influjo que viene de arriba, de Dios, termina debilitando al mismo sacerdocio. Hay una conexión intrínseca. Santo Tomás, citando a San Juan Crisóstomo, dice que el pueblo está en las condiciones en las cuales está el sacerdocio. O sea, si el pueblo es decadente es porque el sacerdocio es decadente. Entonces hay que analizar muy en profundidad este aspecto, y por supuesto la acción de los psicólogos cristianos debe estar insertada en esta visión y debe colaborar a la regeneración de la vida cristiana integral que tiene este orden que proviene de la revelación. Sí. Buenos días, padre. Hay una línea muy sutil, Mayra Uribe. Hay una línea muy sutil entre lo que es la esquizofrenia, el fanatismo, la influencia de ángeles y a veces hasta trastornos de la personalidad porque vienen muy cubiertas o con máscaras. ¿Cómo poder o qué parámetro emplear para poder guiar o para poder discernir
cuál es, si esta influencia de ángeles o se cree que sea positiva o realmente es negativa, cómo poder ahí nosotros como acompañantes o como terapeuta ayudar a la persona y sobre todo discernirla y con quién, bueno, canalizarla con las diferentes áreas, pero en primera instancia si llegan con uno, ¿cómo poderlo realizar? Bueno, hay muchos caminos. Nunca hay que desvalorizar la formación teórica, porque si no se conocen con tranquilidad, en profundidad, la realidad humana, natural y sobrenatural, después cuando llegan los casos prácticos es muy difícil acertar. Entonces, cuando uno está tranquilo, hay que estudiar, hay que profundizar, hay que leer, no hay que tener pereza o asidia, que es la tristeza de las cosas espirituales. Hay que ser enérgico en este sentido, hay que ser inquieto, hay que buscar la verdad, hay que formarse intelectualmente, es lo primero. Hay que leer, hay que conocer la tradición. Si no se hace esto y se confía solo en la intuición o en métodos inmediatos, reductivos, no se puede acertar. Otro camino es tener experiencia propia. O sea, si uno no tiene experiencia de cómo influyen, tampoco va a poder discernir adecuadamente lo que pasa en los demás. Y por eso es tan importante que el psicólogo tenga un padre espiritual, como dijimos antes. Porque es uno de los caminos más directos para que pueda interpretar lo que pasa en otro. Y después hay que esperar e iluminar con las verdades seguras, ciertas, porque muchas veces no es necesario conocer totalmente las causas de los fenómenos de la vida psíquica, sobre todo cuando son de orden afectivo e imaginativo, sensitivo. Muchas veces lo que hay que hacer es iluminar intelectualmente para que la persona tenga un criterio de acción y a partir de ese criterio se ordenen naturalmente los fenómenos interiores. O sea, hay que evitar la inversión en la consideración psíquica, es decir, el error psicologista de pensar que lo superior nace de lo inferior. Es al revés. O sea, eso que está desordenado, y que justamente porque está desordenado no es plenamente inteligible, no se puede entender porque está desordenado. Si se pudiese entender, estaría ordenado. No se puede entender porque está desordenado. Entonces, justamente, lo que le falta es un orden que no tiene, y hay que iluminar para que se acceda a ese orden. Entonces, de esa manera se resuelva ordenándose lo que está desordenado. Entonces, muchas veces no es necesario conocer todas las causas ni saber si están influyendo los ángeles buenos y malos, o saber todo lo que pasó en la infancia, o la relación con el padre, con la madre, con los amigos, y todos los traumas que sufrió el sujeto, sino indicar un camino para que su inteligencia actúe, que es lo que le falta. Su inteligencia iluminada por la fe, que integra todas las dimensiones, esto es difícil, requiere una educación, etc. Pero hay que tener claro lo que le falta a la persona. Entonces muchas veces hay que empezar por ahí, por iluminar de manera tal que tenga un fin y que tenga claridad acerca de los medios para el fin de las operaciones que conduzcan a ese fin, porque es justamente lo que le pasa a la persona. Si uno sigue analizando y analizando los fenómenos de la sensibilidad y de la afectividad, puede acrecentar el desorden, porque centra a la persona en esos fenómenos y la aleja de lo que da la verdadera solución, que es algo superior. Padre, creo que uno de los factores por qué el psicólogo ha ganado en el acompañamiento, sea personal o grupal, es porque nosotros sacerdotes como que lo dejamos de hacer, ¿no? Claro. Por diferentes factores. Actualmente el hecho de estar acá es porque estoy en esta búsqueda. Llevo 2 años que salí de la universidad en la cuestión de psicología y los padres pues me mandan conmigo, ¿no? Entonces yo no puedo hablar solamente la parte psicológica que viene. Entonces estoy como que en ese encontrar este lugar
como sacerdote y como psicólogo, y por eso aquí como para aprender a afirmar los conocimientos, y luego también tengo curiosidad cómo la psicóloga va a manejar, cómo va a aterrizar esto, ¿no? En la cuestión práctica. Entonces yo actualmente estoy en esa búsqueda, porque igual esto me hizo ruido favorablemente que el psicólogo busca un padre espiritual, ¿no? Pero el detalle es que también el padre espiritual está en crisis, o estamos en crisis. Entonces buscar a uno, hablando de realidad diocesana, no sé lo demás religioso, pero la diocesana está así, ¿no? Entonces actualmente, por ejemplo, yo prefería ir con un psicólogo que ir con un padre espiritual, ¿no? Entonces estoy en ese reajuste, ¿no? Tal vez por mi realidad. Bueno, por eso yo insistí anteriormente que hay que buscarlo y que no hay que restringirse a los límites de una diócesis o los límites geográficos, etc. Hay que buscarlo, hay que ir a buscarlo. Y nada obsta para que muchas veces un buen psicólogo cristiano ayude más que un determinado sacerdote que está desorientado. Pero eso es accidental. No está en la esencia del orden sagrado, ni de la vida sobrenatural, de la vida de la gracia. El orden profundo es otro. Es verdad que hay una crisis, no solo entre los presbíteros, también entre los obispos, de la tradición, Dionisio, de Santo Tomás. El obispo, para ser obispo, debe ya ser perfecto espiritualmente. Pero eso no es lo corriente, porque tampoco los presbíteros tienen ya la perfección. Por otra parte, además, se debe profundizar bien la relación entre presbítero-obispo, que muchas veces está mal comprendida, porque finalmente el presbítero y el obispo, en lo principal, que es el orden a la Eucaristía, son iguales, y por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, ordenan de una manera semejante, o son padres de una manera semejante respecto de los fieles, aunque en el orden externo de la Iglesia hay un ordenamiento, una subordinación, etc. Pero el obispo no va a ser nunca buen obispo si antes no fue un buen padre espiritual, es imposible. O sea, no porque sea un canonista o un teólogo o un pastor o un párroco que administró bien la parroquia va a ser un buen obispo. O sea, va a ser mejor obispo si fue antes un padre espiritual. Ahora, esto es un problema universal que está unido con el influjo profundo de la cultura moderna sobre la vida de la Iglesia y viceversa, porque a su vez la cultura moderna, como la conocemos, es fruto de la vida de la Iglesia. O sea, es en cierta manera el fruto de esta pérdida de la paternidad espiritual en la modernidad. O sea, la vida cristiana es como el fruto de una concepción teológica y filosófica dentro de la vida de la Iglesia que fue separando el desarrollo personal del desarrollo cultural, de la organización externa, de la vida política, del gobierno, etc. Incluso del gobierno de la Iglesia. Se va separando cada vez más. Y por eso en la modernidad justamente se separa el fuero interno, el fuero externo, cosa que en la tradición no está. Por supuesto, hoy es necesario esto porque si no habría males mayores. Pero no hay que entenderlo como un progreso. Muchas veces es un regreso. Porque la verdadera vida espiritual se genera en modo inverso. O sea, porque hay un padre espiritual, porque lo fundamental de la vida está iluminado por la gracia, entonces la vida exterior se ordena según esto, pero no al revés. No es que primero hay que ordenar la vida exterior y después se busca el padre espiritual, que es lo que pasa hoy. Fíjense, por ejemplo, en la vida religiosa, sobre todo en las mujeres, desapareció el padre espiritual. Entonces, las monjas andan por todo el mundo, van de un lado para el otro, pero no tienen padre espiritual. Entonces hay decadencia en la vida religiosa femenina, también en la de los monasterios contemplativos. ¿Por qué? Porque no hay padre espiritual. Entonces van al monasterio, pero no tienen padre espiritual. Entonces, ¿para qué van? Pues no tienen lo principal. El monasterio no es el lugar, ni tampoco es la regla, es el padre principalmente.
Fíjense cómo organizó San Benito la vida monástica. Toda la regla de San Benito está toda organizada alrededor del abad, o sea, del padre. Si no hay padre, no hay monasterio. Lo otro es invertir los términos, o sea, sí, podemos hacer un edificio muy bonito, podemos escribir una regla muy perfecta canónicamente, pero no quiere decir que automáticamente se produzca la vida. Y en la experiencia moderna eclesial está ampliamente demostrado esto. Lo mismo sucede en otros órdenes. Hay tantos planes pastorales, reuniones, sínodos, etcétera, pero no quiere decir que la vida cristiana en su conjunto progrese, más bien parece lo contrario, ¿no? Entonces, la gracia no puede surgir de la naturaleza, como decíamos antes, porque se cae en lo mismo, con lo cual lo mismo que expresábamos en la observación con la cual comenzábamos, es decir, que se pretende que la gracia presuponga la naturaleza en el sentido de que primero hay que ordenar naturalmente las cosas para que después actúe la gracia. No es así. Eso no es la revelación. La revelación es que la gracia sana la naturaleza en el orden personal y también en la vida social, y tanto más en la vida de la Iglesia, que en su núcleo fundamental es sobrenatural. No puede fundarse todo en la organización. Esto es la enfermedad moderna, como la llama Hegel o Kierkegaard, la enfermedad mortal. Y ellos la entienden justamente respecto del sacerdocio. La enfermedad mortal de la modernidad es quitarle al sacerdocio su lugar y su poder, y darle la autonomía a la realidad temporal. Eso es la enfermedad mortal en la fenomenología del espíritu, en el libro de Kierkegaard, de esa manera. La enfermedad mortal. Es el problema de la modernidad. Entonces, para resolver este problema, que es universal, hay que mirar las cosas con otra profundidad. Padre, en la tradición, digámoslo así, formativa de los seminarios, se ha venido ya hablando de las dimensiones de formación, específicamente la humana y la espiritual. Sí. Y en la nueva ratio del 2016 se sigue hablando de esta distinción, y con el paso de los años también poco a poco ha ido entrando el tema de la psicología, sí, vinculada a la formación humana. En base a lo que estamos compartiendo, que lo que usted nos está comunicando, creo que a veces uno de los problemas está en la separación profunda y radical de estas dos dimensiones, de tal manera que existe una especie de, o no una especie, sino un paralelismo formativo respecto a lo humano y respecto de lo espiritual. De tal manera que incluso en el ámbito de la terapia psicológica, pues el psicólogo tiene su ámbito muy propio, muy específico, y el padre espiritual tiene también su ámbito muy específico. Sí. Pero parecería que no se comunican, sí, ¿verdad? Y lo que usted nos está diciendo, pues nos habla de una realidad más integral, pero en la práctica hay mucha modernidad o influencia de la modernidad en la práctica formativa, y por lo que se está reflexionando aquí, pues eso me hace pensar pues que estamos, pareciera, en una crisis. Yo soy formador en el seminario, soy rector, yo comprendía como que estábamos adquiriendo mayor claridad respecto de las dos dimensiones y del ámbito de la psicología, pero ahora me brinca el problema. Entonces, ¿cuál es lo propio, lo específico de la psicología en la formación sacerdotal, hablando específicamente de esta experiencia, cuando se nos está presentando esto?
Bueno, aquí habría que hacer una breve observación histórica, o sea, en pocos años se ha pasado de un extremo al otro. En 1961, cuando estaba el Papa Juan XXIII, la Congregación del Santo Oficio emanó un decreto prohibiendo a los sacerdotes y a los religiosos ser psicólogos. No solamente ser psicólogo, sino ir a la terapia psicológica o psicoanalista sin permiso explícito del superior, ¿no? Ahora el problema es opuesto, o sea, parece que es obligatorio ir al psicólogo y tener un discernimiento psicológico para que haya una vocación auténtica o para que haya un crecimiento humano y que un sujeto sea apto para la profesión religiosa, para la ordenación sacerdotal, etc. Entonces se pasó de un extremo al otro. Hubo intentos de corrección, por ejemplo, la Congregación para la Educación Católica, creo en 2011, 2012, emanó una directiva sobre el recurso a la psicoterapia en la formación religiosa y sacerdotal. Es decir, no se puede obligar nunca a nadie a ir a una terapia. Eventualmente se lo puede sacar del seminario o con el debido proceso de la vida religiosa, pero no se puede obligar a nadie. ¿Por qué? Porque sería como obligar a alguien a tener un padre espiritual o a confesarse con uno que no quiere. Es decir, es algo propio de la vida de la persona, de la vida espiritual, de la vida de gracia. Entonces, en el ordenamiento actual de la Iglesia, no se puede confundir el fuero externo con el fuero interno. Repito, como dije antes, no quiere decir que esto sea un progreso en sentido absoluto, pero dadas las cosas como son ahora, es necesario mantener esa distinción. Entonces, sobre todo, ¿por qué? Porque la psicología corriente no está preparada para esto. Por eso el mismo documento de la Congregación de la Educación Católica dice que cuando hay un recurso a la psicología hay que buscar los psicólogos que tienen la formación cristiana, y si no hay que formarlos. O sea, en la práctica quiere decir, si no hay, mejor no mandarlos. ¿Y para qué haya? Hay que formarlos de nuevo. Entonces, y además dice que por más que vayan, nunca el psicólogo puede comunicar el resultado del análisis o de la terapia, del psicodiagnóstico de la terapia al superior. Nunca. Salvo que el interesado consienta y lo diga por escrito, o sea, tiene que firmar eso. Si no, es un abuso. No se puede hacer. Ni en una congregación, ni en ninguna parte. Por supuesto que la práctica corriente es absolutamente opuesta. No solo eso, sino que se utiliza la psicología como una especie de arma para debilitar a los sujetos incómodos, ¿no? Como se hacía en la Unión Soviética cuando mandaban a los disidentes a Siberia. En las congregaciones religiosas muchas veces determinan que alguien tiene problemas psicológicos, lo mandan al psicólogo para que se manifieste. Porque ya el hecho de que vaya al psicólogo quiere decir que tiene esos problemas. Se abusa, se le ordena al sujeto que vaya al psicólogo y entonces se lo pone fuera de circulación. Con una finalidad perversa que es afianzar el modo equivocado de gobernar de los que tienen la autoridad. ¿Sí? Entonces, contra este tipo de perversión hay que reaccionar fuertemente. Hay que tenerlo presente en primer lugar y hay que reaccionar. No hay que consentirlo de ninguna manera, porque es un mal muy profundo en la vida de la Iglesia. Y además tiene consecuencias muy negativas en la vida de los individuos. Porque normalmente no es solo el psicólogo, también interviene el psiquiatra le da pastillas, etc. La vida personal se deteriora cada vez más. Entonces la persona pierde el uso pleno de su libertad, etc. Es como mandarlo
Sí, a la clínica psiquiátrica en el régimen comunista soviético. Es una violencia muy profunda, una violencia espiritual. Entonces, eso hay que evitarlo de todas las maneras posibles. Y pasa más todavía en la vida religiosa que en la vida diocesana, en que hay mayor libertad, ¿no? Mayores posibilidades. En la vida religiosa suele ser más dramática la situación, sobre todo en la vida religiosa femenina. Hay mucha manipulación introducida de esta manera, no solo en las órdenes activas, sino también en las contemplativas. Hay otras maneras de manipulación por medio del derecho canónico, etc. Todo lo bueno se puede pervertir, pero esta es una de las principales, porque toca más bien la intimidad de las personas. Buenas tardes, padre. Sí, buenas tardes. Quisiera ver si puede profundizar un poco en la noción de experiencia a la que ha hecho referencia y que es muy distinta a como se concibe hoy, para poder ver esa dimensión de experiencia en esto que ahora hablamos de paternidad, no solo sacerdotal, sino también de familia. ¿Cuál es la noción, cuáles serían las características de esa experiencia? Bueno, aquí hay que recordar los principios fundamentales del conocimiento humano. O sea, la mente humana por sí es débil, o sea, no es como la de los ángeles, no es intuitiva directamente. Requiere la intervención de los sentidos, que están al servicio de la inteligencia. De esta manera, el primer teórico, gran teórico de la experiencia es Aristóteles. Aristóteles distingue bien entre la ciencia y la experiencia, pero en el orden natural. Entonces, en el orden natural es claramente superior la ciencia a la experiencia. Aunque en algunos órdenes prácticos de la vida se valora más la experiencia que la ciencia. Ahora, cuando pasamos a lo más profundo de la vida humana, la experiencia adquiere otro significado porque, como indicábamos ayer, hay una participación del conocimiento perfecto e inmediato que Dios tiene de sí mismo, que alcanza el núcleo de cada cosa y de cada persona. O sea, Dios conoce directamente la persona en su profundidad más que lo que la persona se conoce a sí misma. Como decía San Agustín, intimior intimo meo, o sea, más íntimo que lo íntimo mío. Así es el conocimiento de Dios. La mente humana, cuando está iluminada por el conocimiento de Dios, cuando recibe el conocimiento de Dios, participa de esta capacidad de llegar a lo particular. Y especialmente a lo particular de la persona. Ahora, esto es absolutamente inaccesible al que no tiene fe y al que no tiene los dones del Espíritu Santo, que son inseparables de la gracia. Entonces, la mente de un psicólogo cristiano que está en gracia y que tiene los dones del Espíritu Santo es, en la realidad, profundamente diferente de la mente de un psicólogo que no tiene la gracia, o que es judío, o que tiene otra concepción, o que es ateo. Y por eso, reducir la psicología a una ciencia que vale universalmente de la misma manera para todos y para todos los psicólogos es profundamente perturbador y dañino, sobre todo respecto de la experiencia espiritual necesaria en una verdadera psicología para llegar de verdad a la situación de las personas particulares. Sea en la vida cristiana en general, sea en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, en la vida familiar, es necesaria esta experiencia espiritual. Entonces, eso que está diciendo es el fundamento que nos podría dar la base para decir que existe una psicología católica que discrimina.
otras visiones psicológicas. Sin duda, existe una psicología católica. O sea, existen muchas psicologías que se dan de muchas maneras, como comenzamos explicando al principio. La psicología es una actividad que hay que entenderla de manera análoga, no se da de la misma manera. Además, tiene diversos niveles epistemológicos, consideraciones científicas, que se unen de distintas maneras según las capacidades de quien las aplica. Entonces, sin duda existe una psicología en sentido pleno. En el sentido más pleno del término, la psicología en su condición más elevada es lo que hoy denominamos la teología espiritual. Por ejemplo, un gran autor del siglo XX, que era un padre dominico, es muy recomendable de leer, el padre Juan Arintero, de la Orden de Predicadores, un gran teólogo, acuñó un término muy significativo, psicología neumática. Psicología neumática, o sea, psicología espiritual. Pero aquí espiritual está referido al Espíritu Santo, claramente. O sea, una psicología que procede finalmente de la iluminación del Espíritu Santo, que permite unificar los niveles inferiores de conocimiento, incluyendo los naturales y los experimentales al nivel sensitivo. Una psicología neumática. Mientras estén ordenados al fin. Claro, pero ese ordenamiento al fin no se puede ver adecuadamente sin la iluminación del Espíritu Santo. Sobre todo porque en los casos particulares la razón humana, incluso cuando está iluminada por la fe y por la virtud infusa de la prudencia, que vienen de la gracia, es insuficiente. Entonces, es necesaria una percepción de lo particular que viene del Espíritu Santo y que corresponde al don de consejo, que es para percibir lo práctico, lo que hay que operar prácticamente en la vida de uno o de otros, y que no puede ser reducido a normas universales. Ahora, esto no hay que confundirlo con el desprecio de las normas universales o con una concepción dialéctica moderna que opone lo universal y lo particular. No es por eso. Es porque lo universal está como elevado por esta visión divina, que es la necesaria para resolver, en definitiva, los problemas humanos en toda su profundidad. Sí. Además, un momento, sí hagan las preguntas con el micrófono para que quede todo registrado. Esperen a que llegue el micrófono. Ayer no me presenté, mi nombre es Diego Reynoso, soy consagrado en el movimiento Reino en Cristo y he trabajado siempre con adolescentes y últimamente estudié una maestría en psicología clínica, así que confieso mi ignorancia en estos temas y pues, lo digo por si digo algún disparate, ¿verdad? Pero, a mi padre me llega la imagen de que realmente Dios es el que puede sanar el corazón, usted lo ha dicho, ¿no? La gracia sana la naturaleza y eso me queda clarísimo. Nada más que me viene la imagen del mar, como si en el fondo de la persona, si Dios está, si está la estructura, digamos, si está en gracia, si está conectado con Dios, todo está bien, pero por arriba puede haber muchas olas. Sí, claro. Que eso me da la imagen que eso puede ser como la parte emotiva, como toda esta parte sentimental, afectiva, etc., ¿no? Y que sanando la parte interna se sana después la parte externa y se calman las aguas, ¿no? Pero hoy en día me parece que la psicología, así como se está planteando todo esto, pues parece como que es imposible de conectar una con la otra, porque si usted ve todos los gurús de
de la psicología, y nómbrelos todos excepto Rudolf Allers, pero Ellis, el mismo Frankl, que estaba más cercano, Jung, Freud, todos son ateos, y parece que hoy ser psicólogo es igual que ser ateo, y todos me parece que su gran falla es tratar de dar como bienestar psicológico, sí, ¿no? Y que yo nada más le pregunto, padre, ¿es posible, porque la pregunta que tú decías se me hizo muy interesante, ¿es posible que alguien que tenga una enfermedad orgánica o mental pueda llegar a través de la gracia? Sí, con un milagro, pero por un proceso terapéutico de una psicología cristiana católica es posible, porque sí hacen avances estos amigos, o sea, sí le atinaron a ciertas cosas, como usted decía, o sea, hay semillas de la verdad en ellos, pero se me hace, o sea, muy difícil combinarlo. Yo casi entonces diría, pues mejor vámonos todos a hacer ejercicios espirituales, vamos al yermo, y entonces sí vamos a poder lograr una verdadera psicología. No sé si me expliqué. Sí, no, está claro, es un problema real. Bueno, la solución no es simple, porque se trata del hombre, de los fenómenos humanos, de los fenómenos sociales, de la actividad psicológica en la actualidad, que también es compleja. Entonces no se puede dar una respuesta simple a lo que es complejo, porque es distorsionar el problema. Requiere un análisis, requiere una comprensión, requiere una distinción. Es evidente, y ya lo dijimos ayer, que no se puede tomar la psicología contemporánea, las corrientes del siglo XX fundamentalmente, y aplicarlas así como están a la situación de la vida cristiana. Esto es imposible. Y no solo a la vida de los cristianos, también a la vida humana en general. No se puede, porque no es responder a la exigencia de los mismos interesados en recibir ayuda. Lo que hay que hacer es fundar la psicología sobre nuevas bases, hay que reelaborarla. Y eso es un trabajo arduo que requiere una planificación, un orden, una organización, una constancia, una perseverancia y sobre todo la voluntad de los que dirigen las instituciones católicas, especialmente las universidades, porque eso hay que hacerlo en la universidad. Se puede hacer y se debe hacer en otros ámbitos, pero principalmente es la tarea de la universidad. Ahora, así como está en crisis la vida de la Iglesia, está en crisis la vida de los laicos, de los sacerdotes, de los obispos, está en crisis también la vida de las universidades católicas, además de todas las otras. Las universidades católicas en todo el mundo están en crisis, en mucha crisis, profunda crisis, que es un reflejo de la crisis que hay en general en la vida cristiana, en todos los órdenes. Entonces no es que la universidad es una isla que está separada de lo que le pasa a la vida cristiana en general, a la vida de la sociedad, etc. Simplemente es una manifestación de lo que hay en la vida social. Solo que la universidad tiene una responsabilidad especial y la tienen los que gobiernan las universidades católicas y los que deben iluminar la vida de las universidades católicas. La crisis no está solamente en las universidades, también está en la dirección, en la alta dirección de las universidades. A veces se hace una ficción, como que toda la educación católica en el mundo está en óptimas condiciones, y no es así. Hay mucho tiempo de vivir en una especie de ilusión, una falta de realismo por no tener profundidad, porque las cuestiones educativas se terminan tratando de la misma manera que las otras, o sea, sin profundidad. Y eso es especialmente dañino en la vida de la Iglesia, porque la vida de la Iglesia se basa sobre el magisterio, es esencial a la vida de la Iglesia, la educación. No es un aspecto accidental, no es que está la vida de la Iglesia, los sacramentos, y después, como algo adicional, opcional, está la educación católica. No es así. La educación católica es esencial porque Cristo vino a transmitir la verdad. Entonces hay que encontrar la manera de transmitir la verdad. Y hoy la verdad se transmite de esta manera, porque la vida moderna, también por el influjo de la Iglesia, de la cultura cristiana, de las universidades que nacieron en el ámbito de la vida cristiana, es compleja
intelectualmente sofisticada, es muy elaborada, y por eso, para que se mantenga la fe del pueblo, no es suficiente la religiosidad popular. Hay que entender, hay que dar razón, hay que transmitir una visión científica, hay que dar una visión ordenada, orgánica, y eso se hace en la universidad. Por eso, uno de los retos principales es ahora la universidad. Ahora, el problema de las universidades católicas modernas es que tienen múltiples condicionamientos y son difícilmente reformables. Hay condicionamientos estatales, hay condicionamientos económicos, hay condicionamientos eclesiales, hay condicionamientos del derecho canónico, está lleno de condicionamientos, hay condicionamientos de personal, porque no hay profesores capacitados ni para enseñar ni para dirigir las universidades católicas en todas las carreras, y menos en psicología, y son difícilmente reformables. Entonces, hay que encontrar los caminos prácticos, que no necesariamente son los mismos en diferentes situaciones. Uno de los caminos son los seminarios, porque los seminarios son instituciones más ágiles, que no dependen tanto de toda esta estructura. Está bien que los seminarios son influidos por las universidades, pero a la larga en la vida de la Iglesia se puede revertir el proceso. Pero esto requiere que haya lucidez en los que dirigen los seminarios, sobre todo en los obispos, los rectores, y que se encuentren los profesores adecuados, etc. O sea, el seminario es como una nueva escuela monástica que reemplaza el nacimiento histórico de las universidades. O sea, las universidades históricamente eran como seminarios. Este es uno de los caminos. Otro de los caminos es generar, en el ámbito de la vida de los laicos, núcleos de pensamiento orgánico que vayan generando profesores para las universidades católicas y eventualmente para las otras, cuando es posible. Pero no hay que cerrarse en un solo método, hay que ver la realidad como es, en toda su complejidad, y actuar en los distintos niveles. Ahora hacemos la interrupción y después continuamos.